Em, bueno, hola a todos y a todas. Entonces, esto es cálculo en varias variables para la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a trabajar los multiplicadores de Lagrange. Listo. Entonces, les voy a compartir pantalla. Me avisan, por favor, si pueden ver la pantalla. Ok. Bueno, entonces vamos a trabajar con fondo oscuro. Listo. Vamos con el fondo oscuro y arrancamos. Entonces, Lagrange multipliers. Ok. Listo. Entonces, digamos que para introducir el problema de los múltiplos de Lagrange, entonces quiero que consideren lo siguiente. En ingeniería eléctrica, digamos, hay un problema que es bastante conocido, que es el problema de despacho energético, ¿cierto? Entonces, se conoce como Economical Dispatch of Energetic Systems. Digamos que este problema es un problema sencillo de entender, bueno, de resolver, de pronto no es tan sencillo, pero de entender, sí. Yo, por ejemplo, podría considerar, voy a considerar un sistema pequeño que yo tengo un generador acá. Entonces, esto es un generador, ¿cierto? Y voy a considerar que tengo tres de ellos. Tengo otro generador por acá y voy a disponer de otro por acá. Entonces, resulta que yo tengo tres generadores. En vez de colocar, en vez de colocar el voltaje del generador en este tipo de problemas, se opta por hacer lo siguiente. En este tipo de problemas optamos por colocar, observen bien, voy a colocar acá potencia generada por uno, potencia generada por 2 y acá potencia generada por 3. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Resulta que nosotros también tenemos unos centros de consumo. Entonces, por ejemplo, yo podría tener acá un centro de consumo y acá voy a colocarle potencia demandada por uno. Entonces, esto configura la demanda. Acá voy a colocar otro centro de consumo que va a ser potencia demandada por 2. Listo. Muy bien. Resulta que el sistema eléctrico de potencia es un sistema que nos permite a nosotros distribuir la energía entre los diferentes centros de consumo, pero con algunas restricciones y algunas imposiciones de maximización y de minimización, ¿cierto? Entonces, el generador uno, de alguna forma, se podría comprometer a abastecer parte de la demanda que requiere el centro de consumo 2, ¿cierto? Y por acá entonces va a haber un flujo de potencia. El generador 3 se podría comprometer a abastecer la demanda del centro de consumo uno, ¿cierto? Y bueno, y el generador 2 entonces, ¿qué pinta acá? Pues en algunos momentos por algunas fluctuaciones que presenta el sistema, puede que la potencia generada por 1 y por 3 no sea suficiente para abastecer los centros de consumo. Entonces, por ejemplo, puede que los centros de consumo en algún momento del día, típicamente acá en Colombia, a las 9 de la mañana, cuando la gente desayuna,
la demanda energética se sube y llega a un pico, se llama el pico de la arepa. Me imagino porque en ese momento toda la gente está comiendo arepa. Digamos, es un decir de los ingenieros electricistas, pero digamos, tiene algún sentido, desde alguna perspectiva, sí tiene algún sentido. Y en ese momento se necesita que entre otro generador. Entonces hay unos portafolios contractuales con los que los generadores se comprometen. Entonces ellos se comprometen a generar cierta potencia, cierta cantidad de potencia y tienen que cumplir con esa generación, ¿cierto? Entonces tienen que cumplir con lo que se comprometieron. Estos contratos son muy importantes porque romper uno de estos contratos, digamos, conlleva unas sanciones económicas absolutamente eh, inimaginables, ¿cierto? Para un generador eso podría significar la quiebra. Entonces, en algún momento del día, este generador 2 podría ser un respaldo para el centro de consumo 2, ¿cierto? Entonces puede haber un flujo de potencia del generador 2 hacia el centro de consumo 2 y también podría ser un respaldo para el centro de consumo 1. Entonces observen que acá las líneas las estoy dibujando en azul. Por estas líneas hay un flujo de potencia. Ahora, ¿quiénes se enganchan a los centros de consumo? Pues eso depende, o sea, los centros de consumo pueden enganchar muchos usuarios y pueden haber también industrias. Recuerden que en los sistemas de energía, no sé si ustedes hayan escuchado, tenemos usuarios, ¿de qué tipo de usuarios? Nosotros tenemos, por ejemplo, usuarios que serán residenciales, tenemos usuarios residenciales, tenemos usuarios comerciales y también tenemos usuarios industriales. La diferencia es que en este último caso los usuarios industriales también consumen otro tipo de potencia, que no es potencia activa, sino que es potencia reactiva. ¿Cierto? Entonces, más o menos, yo podría categorizar los usuarios con esta clasificación. Bueno, pero la pregunta es, hay una pregunta interesante, ¿cómo hacemos nosotros para determinar el precio al cual cada uno de estos generadores vende? O más bien una pregunta es, ¿estos generadores pueden vender su energía a cualquier precio? ¿O será que hay alguien o alguna institución del gobierno que regula el precio al que ellos pueden vender la energía? No sé si ustedes de pronto han escuchado algo, ¿cierto? Entonces, les voy a contar acá esta historia para introducir los multiplicadores de Lagrange. Resulta que en este tipo de problemas, entonces yo voy a graficar, voy a hacer una gráfica de acá el precio de la energía. Listo. Entonces puede haber una curva de demanda. La demanda, y digamos, esto es cuánta energía estoy yo demandando. Entonces, por ejemplo, podrían ser tantos kilovatios. Recuerden que la energía por unidad de tiempo es potencia, ¿cierto? Entonces, energía por unidad, eso significa que si la energía por unidad de tiempo es potencia, entonces la energía es potencia por tiempo, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener acá kilovatios por hora y qué tanta demanda de kilovatios por hora voy a tener yo, ¿cierto? Entonces, puede ser como una curva así. ¿Y qué tanta oferta? Entonces puede haber como una oferta. Digamos que yo no quiero vender tan poquitos kilovatios hora, pero en la medida que me dicen a mí, bueno, yo le voy a demandar más kilovatios hora, entonces yo estoy dispuesto a vender más, yo estoy dispuesto a poner a producir mi generador mucho más en la medida que se requiera más kilovatios hora, ¿cierto? Entonces, este punto de acá se llama el punto de equilibrio del mercado. Y este punto me va a permitir decir que esta cantidad de kilovatios hora, ¿cierto? Entonces esta energía la voy a vender a tal precio por kilovatio hora, tal precio por kilovatio hora. Listo, muy bien.
Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces sucede lo siguiente. Este proceso, para yo poder determinar ese precio, tengo que determinar algunas cosas. Primero que todo, tengo que escribir una función que voy a llamar una función de costo E. Esta es una función de costo que va a depender, por ejemplo, de la potencia generada por uno, de la potencia generada por 2, de la potencia generada por 3, de la potencia demandada por uno, de la potencia demandada por 2, etcétera. Ustedes pueden identificar que esta función de costo es una función en varias variables. Lo que yo quiero hacer es que quiero minimizar esta función de costo. Quiero minimizar esta función de costo para que el costo de la operación de mi sistema de energía sea la mínima. Listo. Bueno, entonces, esencialmente, eso es lo que yo quisiera hacer. Ahora, pero tengo que tener en cuenta también otros aspectos de los sistemas de energía, que los sistemas de energía tienen pérdidas. Y la pregunta es, ¿quién asume esas pérdidas? Es decir, por ejemplo, aquí en Medellín, los alumbrados, etcétera, etcétera, ¿quién asume el costo de eso? Entonces, por ahí, un estudiante con el que discutía esto en otro curso de cálculo en varias variables, me dijo, bueno, pues eso lo paga el municipio. Bueno, digamos que gente inocente hay en todo el mundo, ¿cierto? Pero eso ya es una inocentada absurda, pues, ¿sí o no? Entonces, tanto esos cariñitos navideños como las pérdidas las asume el usuario. Entonces, desde el punto de vista constitucional, lo que se requiere es reducir las pérdidas, que el Estado trabaje activamente para reducir las pérdidas. O sea, digamos, eso es lo que se requiere. Nada que esta línea acá me quedó como medio torcida. Venga, yo la arreglo un poquito. Ustedes, por ejemplo, me imagino que han escuchado el problema que hay en la costa con aire, etcétera, con las empresas de energía eléctrica, donde hay pérdidas no técnicas, digamos, robar energía de alguna forma o engancharse de manera ilegal a una línea. Entonces, esas pérdidas no técnicas las asumen los usuarios y por eso es que la factura es tan alta. Entonces, el Estado debe de trabajar imperiosamente en reducir las pérdidas para que los usuarios tengan que asumir menos pérdidas. Entonces, es un problema de minimización, ¿cierto? Entonces, esto se llama optimización. Esto es un problema de minimización. Bueno, entonces resulta que típicamente la minimización o la maximización también requiere algo adicional que se llama una restricción. En inglés le llamamos constraint. ¿Cuáles son las restricciones que tiene este sistema de energía? Pues primero, que la sumatoria de las potencias generadas en cada nodo I, digamos, esto va a ser la sumatoria desde I igual a 1 hasta n nodos de generación, va a ser igual a la sumatoria desde J igual a 1 hasta N sub P, o más bien N sub D. Entonces la suma de las potencias demandadas más las pérdidas. Entonces esto es una restricción que se tiene que cumplir. Es decir, cuando ustedes resuelven este problema de optimización, que es una minimización, tienen que cumplir con esta restricción, ¿cierto? Y pueden haber, por ejemplo, esto es una restricción de igualdad. Entonces, esto es un equality constraint. Equality constraint, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá también pueden haber inequality constraint, es decir, restricciones de desigualdad, ¿cierto? Entonces, acá yo podría decir, por ejemplo, que eh, eh, observen que yo podría decir que este es el nodo M, entonces node M y este es el node N. Eso significa que por acá va a haber un flujo de potencia entre M y N. Hay veces que se genera tanta potencia en un nodo que las líneas se saturan.
¿cierto? Entonces esos son problemas de saturación de las líneas. Y se tiene que cumplir que, por ejemplo, for every m, n in the system, P sub m n, es decir, el flujo de potencia entre el nodo m y n tiene que ser menor o igual que el flujo de potencia entre m y n máximo. Este se llama el flujo de potencia de saturación para que las líneas no se congestionen. Esto tendría que ser una desigual, esto es una restricción de desigualdad, ¿cierto? Entonces esto es un inequality o inequality constraint. Las restricciones aparecen en la teoría de optimización de varias variables, digamos, en todo momento, pues, ¿cierto? Entonces, esto lo que sugiere es que las variables no son independientes. Entonces ahora vamos a definir. Listo, estamos por acá. Muy bien, entonces, definition. Listo, entonces, minimize, maximize a function f, o digamos, por ejemplo, w equals to f of x, y, and z, given that x, y, and z are not independent. ¿Cierto? And they depend on each other, and they depend on each other through dos puntos, una función g de x, y, z igual a una constante. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, la mejor forma de nosotros describir esto es con un ejemplo. A ver, esto que nosotros tenemos acá, esto es lo que llama una restricción, ¿cierto? Esto es un constraint. Y la función que queremos optimizar es esta función de acá. Lo mejor que podemos hacer es un ejemplo. Entonces vamos a ver una cosa. En este ejemplo, yo voy a mostrar lo siguiente. Listo, entonces quiero hacer esto. Voy a hacer el siguiente ejemplo. Entonces, a ver, example. Entonces, mm, a ver, find the shortest distance between a point x comma y on the hyperbola xy equals to 3. Bueno, digamos que esto es ya una definición de un problema de minimización. Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Voy a graficar esa hipérbola, ¿sí o no? Yo puedo graficar esa hipérbola así. Estas van a ser como son unas familias de hipérbolas. Y lo que a mí me están preguntando realmente es que determine lo siguiente. Determine sobre la hipérbola un punto. Sobre la hipérbola un punto que puede ser, por ejemplo, el punto x
coma y lo puedo etiquetar así de forma tal que la distancia al origen sea la mínima. Y digamos como spoiler les puedo decir que hay dos puntos. Ustedes pueden observar que si hacen, debido a la simetría, si hacen esta proyección, entonces van a encontrar dos puntos. Listo. El otro punto va a estar por acá. Y debido a la simetría, lo que yo me imagino, esta es una hipótesis, es que esto es menos x, menos y. Ok, muy bien. Entonces, ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos que la distancia entre el origen y el punto, entonces la distancia es igual a una función de xy, que sería simplemente la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Cierto? Em, digamos, es bien sabido que los máximos y los mínimos para este tipo de funciones, entonces ocurren cuando el gradiente es cero. Entonces yo calculo el gradiente de f de xy. Esto me va a dar x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado en dirección de x más y sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado en dirección de y. Digamos que acá hay una solución trivial. Entonces, a partir de acá, si yo hago esto cero, entonces trivial solution. La solución trivial simplemente es que el punto x, y es igual al punto 0,0, ¿cierto? Entonces, la distancia mínima entre el origen y un punto sería esta. Lo que pasa es que este punto 0,0 no está sobre la hipérbola. La hipérbola me está definiendo a mí una restricción, ¿sí o no? Entonces, ahora, en el mínimo, lo que nosotros podemos observar, o más bien sobre la hipérbola, nosotros podemos observar que en este punto hay una tangente a la hipérbola, ¿sí o no? Ahora, si yo grafico las curvas de nivel, si yo graficara las curvas de nivel de esta superficie, esas curvas de nivel serían tangentes a la hipérbola. Es en ese punto donde las curvas de nivel de f de x y igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado son tangentes a la hipérbola. Ese es el punto que estamos buscando. ¿Sí o no? Muy bien. Y la restricción, entonces constraint. Recuerden que este punto no satisface mi restricción, entonces constraint. Que g de xy sea igual a x por y y esto sea igual a 3. Esta es mi restricción. Y la función que yo quiero minimizar es realmente esta. Bueno, entonces acá vamos a recalar en un pequeño problemilla, ¿cierto? Entonces vamos a mirar algo. En este punto de la curva de nivel, en este punto de la curva de nivel, ustedes pueden observar que el gradiente de la superficie que nosotros estamos analizando, siempre apunta en una dirección ortogonal a las curvas de nivel, ¿cierto? Es decir, este vector en blanco no es otra cosa que la gráfica de el gradiente de f de xy. Ahora les voy a subir un video donde les voy a mostrar esto gráficamente en Python. Bueno, muy bien. Ahora, pregunta, ¿cómo es, cómo sería en ese punto, por ejemplo, el gradiente? ¿Cómo sería el gradiente de g de xy? Bueno, pues va a resultar que el gradiente de g de xy en este punto, pues él apunta en la dirección de la máxima variación
de g de xy, que sería también en esta dirección. ¿Eso qué significa? En el máximo o en el mínimo, entonces se cumple lo siguiente. At the critical point, at the critical point, we have that the gradient of f of xy and the gradient of g of xy are parallel. That is, entonces en este punto ambos gradientes son paralelos. El gradiente de f de xy entonces viene a ser lambda por el gradiente de g de xy. Donde lambda simplemente es un escalar. Where lambda is just a scalar. Listo, bueno, muy bien. Entonces, esta ecuación que yo tengo acá se puede reescribir de la siguiente manera. Esta ecuación que yo tengo acá se puede reescribir así. Entonces, se puede escribir que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a lambda por la derivada parcial de g con respecto a x. O que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a lambda por la derivada parcial de g con respecto a y. Entonces acá ya tenemos una ecuación uno y una ecuación 2. Tenemos el campo escalar que queremos minimizar y que tenemos la restricción sobre la cual queremos minimizar. Entonces, por ejemplo, yo podría decir lo siguiente: if z is equal to f of xy equal to the square root of x squared plus y squared, then entonces the gradient of x comma y, f of x comma y is equal to x divided by x squared plus y squared ex plus y divided by x squared plus y squared igual, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, y tenemos que el gradiente de g de xy sería igual a la derivada con respecto a x, sería y en x, más la derivada con respecto a y sería x en y. Bueno, pues resulta que si yo escribo las ecuaciones de esta condición que derivamos acá para uno y para 2 con este escalar, entonces me quedaría de la siguiente forma. Entonces yo obtendría therefore, coloquémosle acá, esta sería la ecuación 3, esta sería la ecuación 4. Entonces digo therefore, replacing expressions 3 and 4, replacing expressions 3 and 4 into expressions 1 and 2. Entonces, ¿yo qué obtengo? Si yo reemplazo esas expresiones, entonces voy a obtener que x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, esto sería igual a lambda por y, ¿cierto?
Y digamos que esta sería la ecuación 5. Y la ecuación 6 sería que y sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado sería igual a lambda por x. Y esa sería la ecuación 6. Entonces yo puedo decir que expressions eh, 5 and 6 are hard to solve. Ahora, yo me puedo fijar en lo siguiente. La función que yo estoy minimizando es d igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Eso es una distancia. Pero es una función que es monótona creciente. Y para las funciones monótonas crecientes, yo puedo, los críticos son iguales para la función o para la función al cuadrado. Y me queda más sencillo minimizar lo siguiente. Entonces yo puedo decir, it is easier to minimize z equal to f of xy equals to x squared plus y squared. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Muy bien, porque resulta que si yo saco el gradiente de esa f, entonces esto simplemente va a ser igual a 2x nx más 2y ny. Y esta sería mi ecuación 7, ¿cierto? Y acá tendría yo de nuevo que el gradiente de g de xy, entonces sería igual a y nx más x ny. Listo. Y acá entonces tengo las condiciones uno y 2, entonces yo puedo decir que esta sería la ecuación 8. Entonces digo, replacing expressions 7 and 8 into equations 1 and 2, we arrive at. Entonces nosotros llegamos a lo siguiente. Nosotros vamos a llegar que, por ejemplo, 2x va a ser igual a ¿quién? A lambda por y. Y que 2y va a ser igual a lambda por x. Dicho de otra forma, 2x menos lambda por y es igual a 0. O 2y menos lambda por x es igual a 0. Y yo puedo escribir esto como un sistema de matrices. O matricialmente más bien, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar así. Se me va a dar como 2 menos lambda. Sería menos lambda 2 que multiplica a xy y esto es igual a 0, 0. Este tipo de problema, entonces dicen, bueno, la solución trivial, sí, la solución trivial, pues ya sabemos que la solución trivial es x igual a 0, y igual a 0, ¿cierto? Pero también esto tiene otra solución. ¿Cuál es? La solución de esto es hacer el determinante de esta vaina igual a 0. Digamos que esa fuera la matriz A. Entonces vamos a calcular el determinante de la matriz 2 menos lambda 2, ¿cierto? Esto es igual a quién, esto es igual a 4 menos lambda cuadrado, que esto es igual a 0. Y de acá yo voy a obtener que lambda va a ser igual a más o menos 2. Entonces esa constante que yo estoy buscando me da que es más o menos 2. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Eh, una vez yo ya tengo esta constante, entonces yo voy a tener algunos casos, ¿cierto? Voy a tener algunos casos para lambda igual a 2 y para lambda igual a menos 2. Entonces vamos a ver qué tenemos acá. Entonces, for lambda equal to 2, si lambda es igual a 2, observen que me dice que 2x
es igual a 2y. De acá, entonces, yo obtengo que x es igual a y. Esto tiene mucho sentido desde la perspectiva en la que yo hice la gráfica, ¿cierto? Entonces observe que esta línea de acá pareciera que x es igual a y. ¿Sí o no? Muy bien, entonces vamos a ver una cosa. Si x es igual a y, entonces a partir de la restricción from the constraint, entonces x por y es igual a 3. Si reemplazo esta condición de acá, me va a dar que x al cuadrado es igual a 3. Y acá obtengo que x simplemente es igual a más o menos la raíz de 3. Por lo tanto, como x es igual a y, entonces acá yo tengo dos puntos posibles. Tengo el punto con x positivo que sería raíz de 3, más raíz de 3. Y tengo el punto negativo que sería menos raíz de 3, menos raíz de 3 si se cumple mi hipótesis. Y es que habían dos puntos. Este punto de acá, entonces este punto será menos raíz de 3, menos raíz de 3. Y este punto de acá será raíz de 3, raíz de 3. Esos son los puntos que minimizan la distancia y que se encuentran sobre la hipérbola, ¿cierto? Bueno, entonces nosotros ya hemos resuelto el problema, simplemente, bueno, eh, de alguna forma tengo también que analizar la problemática para lambda igual a -2, ¿cierto? Entonces, por lambda equals to -2, entonces, ¿qué tenemos? Para lambda igual a -2, entonces voy a tener que x es igual a -y, ¿cierto? Simplemente reemplazando en esta expresión de acá, lambda igual a -2, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, el problema es que me quedaría como x al cuadrado igual a -3. Y de acá x sería igual a más o menos la raíz de 3 por i. Entonces, esto no es una solución real, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién es lambda? What is lambda? What is lambda? Lambda es lo que nosotros conocemos como el multiplicador de Lagrange. Lambda is known as a Lagrange multiplier, ¿cierto? Bueno, em, digamos que, nosotros desde el punto de vista de la derivada direccional podríamos justificar esto porque funciona, ¿cierto? Vamos a ver, esto funciona literal, o sea, esto es un problema bastante funcional, un método bastante funcional, pero se nos consumiría el tiempo, digamos, si ustedes están interesados en esto, lo podemos discutir. O sea, esta es la primera parte del video, los primeros 40 minutos, 30 y algo minutos. Pues ahora vamos a hacer algunos otros ejemplos, ¿cierto? Algunos otros ejemplos que nos van a servir de cara al examen. Listo. Bueno, entonces ya nos vemos.